Queríamos hablar primero de transgénicos, evidentemente. Entonces, nos gustaría que nos definieras un poco qué son los transgénicos para entrar en materia y luego queríamos hacerte algunas preguntas muy concretas. Sí, porque cuando una persona escucha la palabra transgénico, le suena como... Ya saca las uñas. Claro, saca las uñas. Suena como, uy... Yo eso lo matizaría. Matiza, por favor. Sí, eres libre. Ahora ya yo creo que la gente escucha la palabra transgénico y es como si escucha esternocleidomastoideo, igual. ¿Sí? Ahora que parece un poco rara, pero ya está. A ver, volviendo a vuestra pregunta. Un transgénico es un organismo que lleva un trozo de ADN de otro organismo y esto es muy importante, ese trozo de ADN se ha puesto por ingeniería genética. Es decir, ha habido alguien que lo ha hecho queriéndolo hacer. Sí. ¿Por qué digo que es muy importante eso en la definición? Porque organismos que lleven trozos de ADN de otro organismo hay muchos. Correcto. Tanto de formas naturales, pues por ejemplo cuando te infecta un virus, te mete ADN, cuando te infecta alguna bacteria, cuando se hibridan dos especies diferentes, incluso hay un proceso que se llama transferencia horizontal en el cual se hacen genes, e incluso hacer esas transferencias de ADN por manos humanas también es posible. Por ejemplo, cuando injertas una planta en otra, también hay un intercambio de ADN. En cambio, la definición específicamente te habla que sea A, artificial, y B, por ingeniería genética. Es decir, te limita mucho la técnica. Y una curiosidad es que es una definición que habla del método y no del producto final. Porque tú puedes tener un organismo hecho en un laboratorio, pero según la técnica que utilices, ese organismo puede ser transgénico o no, aunque ese organismo sea absolutamente igual. Hay técnicas, digamos, parecidas que no entran dentro de la definición de ingeniería genética y, por tanto, no se consideran transgénicos. O sea que es una cosa bastante absurda. ¿Qué pasa? Durante muchos años esta técnica, que es una de las muchísimas técnicas que se utilizan en mejora genética, es una entre muchas otras, ha estado demonizada. Sí, por circunstancias muy concretas. Las circunstancias muy concretas han sido, primera, que en los años 90 los grupos ecologistas estaban buscando una campaña nueva y principalmente el Partido Verde Alemán y Amigos de la Tierra empezaron a mover el tema con esto de los transgénicos. Segunda, que la primera compañía que tuvo un transgénico listo para salir al mercado era Monsanto, que era americana. Con lo cual, las compañías europeas, cuando el Partido Verde Alemán empezó a hacer ruido, les vino de maravilla. Sí. Porque, claro, si cerraban la frontera, ya no tenían competencia, porque no podían hacer frente tecnológicamente. Y luego, que no tenía nada que ver, vino la crisis de las vacas locas, que no tuvo nada que ver con los transgénicos, pero se aprovechó para que la gente se asustara mucho con el tema de la... Claro, se aprovecharon de... Claro. Digamos que ha habido una demonización muy heavy por parte de muchos grupos diferentes. A mí me gustaría centrarme en qué se apoyan esos grupos que están en contra de la alimentación mediante transgénicos e ir pues, desmitificando un poco los argumentos en los que se apoyan este tipo de grupos ecologistas o antitransgénicos directamente. A ver, los argumentos han ido cambiando a lo largo de estos 20 años. Si todo esto, 20, 30, que ya nos hacemos mayores, porque esto empezó en los 90. Al principio decían que como esto no se sabía y era nuevo, era un peligro para la salud. Por supuesto decían que iba a producir cáncer, Alzheimer y no sé, ya les faltó decir impotencia. Bueno, sí, algunos... Sí, a ver, yo creo que con toda la novedad de... La cuestión es asustar. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo. Tú ves los números, la gente cada vez consume más y no llega. Correcto. Total, que luego tuvieron que sobre la marcha cambiar el argumento diciendo que el problema era para el medio ambiente, contaminaciones y todo esto. Sí. Pasa el tiempo. Perdona que te interrumpa ahí, porque en cuanto al tema del medio ambiente, yo me he ido a todas las entrevistas que habías dado acerca de transgénicos, no todas porque son demasiadas, pero bueno, a las más vistas, y me he ido a la parte de comentarios a ver con qué dudas, después de haber escuchado todos los argumentos que aportas, qué duda le sigue quedando a la gente. Y una de las preguntas que más me he encontrado repetida en los comentarios de las entrevistas es que decían que no hablabas en ningún caso de la pérdida de biodiversidad que se produce por cultivar transgénicos.
Yo sí te he oído hablar de esto, pero... Que han oído pocas entrevistas y si alguien tiene alguna duda, en el libro Transgénicos sin miedo lo cuento. Decir de la pérdida de biodiversidad es por culpa de los transgénicos es un argumento bastante tonto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocasiona la pérdida de la biodiversidad? La agricultura. Es decir, en el momento en que tú coges un terreno, quitas todo lo que hay y pones un solo cultivo, te estás cargando la biodiversidad. Y da igual que ese cultivo sea transgénico o no. El mar de olivos de Jaén. ¿Los olivos son transgénicos? No. Eso es un atentado contra la biodiversidad, hombre. Si no tuviéramos el mar de olivos, habría muchos linces y no estaría en peligro crítico de extinción. Que no habría aceite de oliva, por ejemplo. Claro. Pero claro, tampoco tendríamos aceite de oliva, tampoco tendríamos una forma de vida de mucha gente. Claro, es que aquí el tema biodiversidad, desarrollo económico, es un tema muy complejo. Echarle la culpa a los transgénicos de eso es un poco absurdo, porque el mar de olivos existe desde el siglo XIX. Ahora mismo estamos con el tema de Ucrania-Rusia. ¿Por qué nos afecta tanto además del gas? Porque Ucrania es el principal proveedor de trigo no transgénico. Porque Rusia era una potencia antitransgénica, recordémoslo. Claro, tú te vas a las estepas ucranianas y eran mares de trigo, que es el trigo que estaba dando de comer a toda Europa. Ahí se ha perdido biodiversidad, hombre, pues obviamente, seguro que en Ucrania tenían muchos más osos si ese terreno fueran bosques en vez de ser campos de trigo. ¿Qué hay en cuanto a una supuesta transferencia de genes que existe entre las semillas de productos transgénicos hacia el organismo humano y que por lo tanto se pueden desarrollar nuevas enfermedades? Esto lo he leído también mucho en Twitter. Realmente en personas que estaban en contra del uso de los transgénicos es una de las cosas que más he leído, que se transferían los genes y que eso podía llegar a desarrollar nuevas enfermedades o generar mutaciones cancerígenas en personas. ¿Qué hay de eso? Ese argumento me encanta. Porque tú dices, a ver, un transgénico, maíz transgénico, por ejemplo, el maíz creo que tiene unos 50.000, 60.000 genes. Y uno es el gen que has puesto tú. O sea, 50.000 más uno. O sea, que tú cuando te comes ese maíz y llega al estómago, de alguna forma tú vas buscando específicamente ese gen, es el que se transfiere. Dicho esto, cualquier cosa que comes tienes genes. ¿Por qué cuando te comes un filete de ternera no te preocupas de que los genes de ternera pasen a ti? O sea, cuando te comes un filete de ternera te salen cuernos. Me hacía especial. Los genes que codifican el desarrollo de los cuernos. Luego hay una cosa muy divertida. Una de las primeras campañas que hizo Greenpeace ponía imágenes de lechuga, decía, esta lechuga tienes genes de rata y tal, o decía, esta fresa tienes genes de pescado. Lo de las lechugas y genes de rata fue una auténtica mentira. Lo de las fresas y los genes de pescado sí que es verdad que se intentó hacer que tuviera una cubierta anticongelante, pero no funcionó. Pero tú te paras a pensar y dices, o sea, que sería peligrosísimo comerte un pollo que tuviera un gen de tomate, pero en cambio te puedes comer el pollo con tomate en el mismo plato, ¿verdad? Y los genes del pollo y del tomate se te mezclan en el estómago. Pero si el gen venía de antes, ya es peligroso. ¿Me explicas por qué? Claro, es que al final la gente habla como, no desde el desconocimiento también, porque como idea te suena como, puedes decir, ostras, pues puede darse el caso, ¿no? Pero una vez que lo explicas y lo analizas bien, te das cuenta de que no tiene sentido en realidad. O sea, no tiene ningún sentido. A ver, la gente, yo la defendería porque no habla del desconocimiento. Están repitiendo los argumentos que han propagado mucha gente, que han tenido mucho acceso a los medios de comunicación, y cuando un periodista ha entrevistado a esa gente, nunca se ha preocupado de verificar si lo que decían era cierto, que es una de las críticas que he hecho. Es decir, si ese mensaje ha calado es porque ese mensaje se ha transmitido. Y si ese mensaje se ha transmitido es porque ha habido momentos que podía ir alguien de Greenpeace decir la mayor tontería sobre transgénicos y que eso saliera en espacios de comunicación masivos sin que nadie dijera, oiga, que esto no es verdad. Sí. Vale, hay otro también argumento que se utiliza muchísimo para estar en contra de la alimentación de transgénicos, que también hay otra cosa que me gusta mucho, que siempre mencionas en las entrevistas, que es que solamente están en contra de los productos de alimentación transgénicos, pero no de todo lo demás.
A ver, ¿os habéis vacunado? Hemos inyectado transgénicos todos. Sí, 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 por supuesto. Desde nuestra tierna infancia y gracias a eso muchos estamos vivos. Por supuesto. Es cierto. Sí. Es decir, cuando se ha empezado la campaña de vacunación y gracias a la campaña de vacunación ahora podemos tener una vida más o menos normal y no como en el 2020 que estábamos todos encerrados, de repente no se ha oído ningún argumento de que es un transgénico que está patentado y pertenece a una gran compañía. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Todo el mundo ha hecho cola para vacunarse y ojo, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de los antivacunas y las manifestaciones que habían en contra de las vacunas y tal. Luego mirar los datos de vacunación y esa gente iba a la manifestación, tocaba el pito y luego se iba a vacunarse, porque si no los datos... Correcto. Y eso ha pasado principalmente en España. En otros países es verdad que no ha pasado.